Bienvenido de nuevo al canal, mi nombre es Ale Morante. En el capítulo de hoy vamos a seguir con ANSYS, como dijimos el- en el último episodio relacionado con la forma que tenemos de crear esa geometría del problema. Vimos el método de, por decirlo así, de los nodos y los elementos. Y hoy vamos a usar el segundo método que dije que era mucho más, a mi gusto, útil, porque cuando tenemos secciones que no sean simétricas, pues nos permite orientar esa sección, esa viga en este caso, de la forma correcta para la carga y no desaprovechar pues toda la parte de la viga. Estuvimos explicando qué pasaba y mostramos un ejemplo cuando usamos una sección circular en la que no es necesario orientarla porque la sección es simétrica. Cuando usamos el método de los nodos de elementos, en el que por defecto se usaba la orientación por defecto. ¿Y qué ocurría cuando usábamos un tipo IP? Hoy vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Como siempre, vamos a partir del último ejercicio que habíamos programado, en el que nos va a aparecer la sección circular, es decir, vamos a ver las secciones, o sea, no tenemos nada, vamos a verlo, por ejemplo, ¿vale? No hay ningún elemento creado, ¿vale? Y no tenemos nada como tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería crear la sección, ¿vale? Como dijimos, vamos a usar un tipo bin y vamos a usar, tenemos la sección uno que es la que ya tenemos, la que hemos cargado ahora mismo. Nosotros queremos crear una sección 2. En este caso va a ser un IP 180, vamos a poner mayúscula, un IP 180. Y simplemente, como sabemos, tenemos que seleccionar el tipo de sección que queremos y añadir los datos que nos aparecen. Ya vimos también en el vídeo anterior cómo buscar esos datos en una tabla. Son muy sencillos, son solamente datos de geométricos, ya que el programa se encarga de calcularle todas las áreas y todas las inercias. Y añadimos los datos. Recordar de nuevo, en lo que tenemos que aplicar muchísimo ojo, son en las unidades. Nosotros cuando añadimos la información en su momento dijimos que tanto módulo de elasticidad como cualquier tipo de parámetro vamos a usarlo en newton metros. Por tanto, tenemos que ser coherentes con esas unidades. Este es el programa que hemos cargado, en el que solo tenemos una sección circular, que ya la vimos en el último episodio en el primer episodio de programación, y tenemos que añadir las cosas en newton metros. O sea, en este caso, en metros, porque solo son dimensiones. Yo ya tengo los datos sacados de un IP 180, podéis poner la sección que vosotros queráis, que en mi caso es 91 milímetros, 91 milímetros porque es simétrico respecto a las alas y con una altura de 180 milímetros, ¿vale? Y ahora tenemos los espesores de las alas, tanto el uno como el otro que son iguales, que es decir, 8 milímetros, 8 milímetros y 5,3 milímetros, ¿vale? Y podemos comprobar si nuestra sección es la correcta, revisualizando lo que es la viga, ¿vale? Como podéis fijar, está mal. ¿Por qué está mal? Porque aquí hemos puesto un cero de más. Volvemos a ver. Va, y así correcto. Y le damos OK. ¿Vale? Entonces ya tenemos la sección 2, ya la tenemos cargada. ¿Qué es la sección que vamos a emplear? Vamos a seguir empleando un bin 188. El acero ya lo hemos definido, el tipo de acero que queremos. Y ya tenemos la sección. Lo siguiente sería crear la geometría del problema. En este caso vamos a usar simplemente una viga recta. Vamos a simular, en lo que se simularía una viga empotrada, una viga bien empotrada, bien apoyada, lo que queramos, porque de momento solo vamos a meternos con la geometría sin entrar en lo que son las condiciones de contorno o cualquier tipo de condición extra que no sea la propia geometría del problema, ¿vale? Ya vimos el método de los elementos, esta forma será exactamente igual, simplemente que vamos a usar el método de los key points, bueno, del mallado, ¿vale? Para llegar al mallado es necesario crear unas líneas, porque nosotros vamos a mallar mediante las líneas. Y para crear esas líneas, nosotros necesitamos unos key points. Vale. Me adelanto un poco y vamos a ver que cuando mallemos, esta opción nos va a decir, oye, ¿quieres usar un key point de orientación? Por eso vamos a añadir nosotros tres key points. Serían los dos normales, entre comillas, los dos que definen esa línea, y el tercero de orientación. Bien, con el tercero de orientación tenemos que tener un poquito de cuidado. Vamos a verlo, porque tenemos que tener cuidado. Como siempre, recurrimos a la ayuda. ¿Vale? De la sección 2, ¿vale? Vamos a ver a la ayuda.
Y mientras se nos carga la ayuda, como ya vimos la otra vez, cada tipo de elemento, en este caso el bin, tiene unas coordenadas y tiene un sistema de referencia, tanto local como global. El elemento bin es el más común, pero al ser el más común es el que tiene más, por decirlo así, peculiaridades, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver que dependiendo, así se carga, que dependiendo del tipo de elemento, pues las orientaciones son distintas, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar por norma general con el bin, ahora cuando se nos carguen veremos por qué, mientras vamos a seguir trabajando y vamos a decirle, bien, vamos a crear esos key points, ¿vale? Por ejemplo, decimos create key point y en nuestro espacio de trabajo. Vale, ahora nos aparece la manera, y luego cuando introducimos los nodos, puede introducir los key points, ¿vale? Os podéis fijar que esto no tiene orientación porque son unos puntos, geométricamente son puntos, es decir, no tienen dimensión como tal, y simplemente pues añadimos el identificador del key point y las coordenadas, ¿vale? Vamos a usar primero el 000, X y Z y la aplicamos. Y vemos que ya se nos ha aplicado el key point en el sistema de referencias global. El siguiente sería el 2, queremos que sea, por ejemplo, mida 6 metros, ¿vale? Y lo aplicamos. Ya estos dos key points serían los que formarían la barra. Ya, si queremos, no añadimos ninguno más. Y en el momento de que nos diga, oye, ¿quieres orientar la barra? Añadiremos el tercero. Pero como ya estamos aquí, pues para saltarnos esos pasos de ir para atrás, que ya sabéis, como ya hemos explicado, que ANSI es un poquito tiquismiqui con el hecho de deshacer. No, no puedes deshacer, tienes que borrar. Y por tanto, vamos a añadirlo ya. Y es más sencillo, ¿vale? Antes de añadirlo, voy a adelantarme y explicaros por qué. Y después lo vemos en la ayuda si lo encontramos. Bien, por norma general nos dice, bueno, por norma general no, por defecto nos dice que al estar orientado, ya se ha cargado, que la orientación por defecto, como vimos en el último vídeo, no es la que a nosotros nos interesa en un perfil de este tipo, porque nosotros queremos colocar el eje Y local en el plano XY global, para que esa viga nos quede, en nuestro caso, orientado con el eje fuerte donde va a recibir la carga, ¿vale? Esto no sé por qué no se me carga, vamos a dejarlo ahí. Y lo que vamos a hacer es continuar, ¿vale? Ya tenemos los tres key points añadidos, o sea, perdón, no tenemos los tres key points añadidos. Para ello necesitamos que ese tercer key point forme un plano con la línea, es decir, tengo que añadir cualquier key point que yo quiera en el que esté contenido en el plano XY, es decir, que esté contenido en la pantalla del problema. Por tanto, tiene que ser cualquier coordenada en la que X y sean distintos de cero y que Z sí sea cero, porque si no estoy formando otro plano y ese plano me va a orientar la viga de una forma que yo no deseo. Por tanto, yo qué sé, por ejemplo, dijimos 6, pues vamos a poner otro y 3 en el medio, ¿vale? Y lo añadimos, ¿vale? Ya vemos que tenemos el keypoint 1, el keypoint 2, que es el que nos va a formar la línea, y el keypoint 3 que vamos a emplear para esa orientación de la línea. Esto es un caso muy particular, porque vamos a ver un poquito más adelante cuando empecemos a mallarlo, que ese tercer keypoint me va a formar un nodo, pero no es un nodo como tal, porque ANSI no va a tratarlo como un nodo real en el que le asigno un grado de libertad y por tanto la solución nunca encontré una solución porque te diría, oye, tengo un par de nodos libres por ahí que no encuentro solución. ¿Por qué? Porque no está conectado con el sistema. Y por tanto, al aplicarle ese nodo, estoy aplicando un grado de libertad. ¿Cómo vamos a usar este equipo? Para orientarlo, le va a dar como, lo va a llamar nodo, pero realmente para en sí no es un nodo, por decirlo así de manera, entre comillas, sencilla. Vemos que la ayuda sigue sin cargar, no sé por qué. No sé por qué no me está cargando la ayuda, pero bueno. Seguimos mientras tanto con el problema. Lo siguiente que tendríamos que hacer, ¿vale? Sería crear las líneas. Ya tenemos creado los key points, ahora vamos a crear las líneas. Pues ya hemos quitado el key point, vamos a decirle crear una línea recta, y nos da la opción de seleccionar pues las líneas, o sea, los key points que queremos usar para montar esa línea. Nosotros vamos a decirle que queremos el 1 y que queremos el 2, ¿vale? Porque estamos simulando esa barra. Le decimos OK. Y el tercero le damos ahí de momento. Por lo tanto, entre comillas, lo que es la geometría del problema ya está hecha. Ya tenemos lo que es un trazo de lo que queremos. Es decir, ya no vamos a tener ni más líneas, ni menos líneas, ni más elementos, ni menos elementos. Lo siguiente que habría que hacer sería mallarlo. Para mallarlo, tan sencillo como decir, bueno, ya hemos terminado de modelarlo, vamos a Meshing, le decimos, primero le vamos a poner las propiedades del mallado. Podemos, mejor dicho, crear unas propiedades por defecto,
¿vale? En el que, esto va a hacer realidad, una propiedad por defecto en el que todos los elementos van a tener lo mismo por defecto, al menos que se lo cambie. Es decir, tengo un elemento 1188, solo tengo un material, no necesito constantes, elementos de coordenadas va a ser 0 porque no hemos definido otro sistema de coordenadas, y la sección, ¿vale? En principio nosotros vamos a usar la sección IP y damos OK. Esto es por defecto. Esto quiere decir que si yo tengo un problema, eso incluso ese paso me lo puedo saltar. Es útil cuando yo tengo, por ejemplo, solo una línea o cuando todas las líneas van a ser iguales o etc, etc, etc. Que no es el caso, voy a explicarlo como si tuviéramos distintas líneas. Pues, por ejemplo, podemos seleccionar los key points o las líneas. Nosotros en este caso vamos a seleccionar líneas. ¿Vale? Le decimos, ¿qué línea quieres usar? Vamos a usar esta línea para mallarla. Le decimos OK. Y aquí es cuando nos dice, como podéis ver, que si queremos usar un key point de orientación para orientar la barra, nunca mejor dicho. Vemos que las propiedades son las que nos piden. Si las genéricas, bueno, las genéricas no, son las 1, ¿vale? Si os fijáis, siempre va a empezar con el 1, aunque nosotros hemos puesto una propiedad por defecto, si no usamos, a ver cómo explico yo, si usamos el seleccionar líneas y seleccionar nodos, pues esa propiedad por defecto no funciona en esta que tú la selecciones. Y siempre va a empezar con el 1. Por tanto, aquí las cambio, voy a decir un IP 180, voy a decir que me use el tercer nodo, y ya cuando le demos OK, me va a pedir que seleccione el nodo de orientación, y lo selecciono, y le digo OK. Ya está. Nosotros podemos decir, bueno, no pasa nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo hemos creado las propiedades de ese elemento que vamos a crear en un futuro. Lo siguiente que tenemos que hacer sería mallarlo. Vale. El siguiente paso es elegir bueno, seleccionar las herramientas, por decirlo así, del mallado, ¿vale? En el que decimos Size Control, decimos queremos seleccionarlo manualmente y queremos seleccionar líneas, ¿no? Entonces, en vez de decir todas las líneas, que en este caso podemos hacerlo porque solo es una, vamos a decirle que nosotros la seleccionamos. Así, por si tenemos más líneas, nos calculamos en salud. Le decimos esta. ¿Por qué hemos seleccionado esta herramienta de manual? Porque aquí es donde vamos a decidir el tipo de exactitud, entre comillas, que queremos que tenga nuestro problema cuando vayamos a darle a calcular. Ahora mismo para el modelado no es realmente importante, pero sí es un paso necesario. Si no pongo nada, se va a entender que es 0 todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste. Tenemos la opción size, en la que size nos va a decir, bueno, cada X tramos, ¿vale? Voy a partir la línea. Esto es realmente la metodología de elementos finitos, en el que yo voy una línea, voy a dividirla en tantas líneas como yo quiera, con la dimensión que yo quiera, y así puedo calcular con más precisión lo que sería el resultado del problema. Tenemos dos opciones realmente, que son elegir el tamaño de esas particiones o elegir el número de particiones. Particularmente a mí me gusta más el número de particiones y os explico por qué. Vamos a suponer que tengamos en este caso una viga que mide 5, ¿vale? Tú ya tienes que hacer un cálculo previo en el que digas, bueno, mide 5, yo quiero que cada trozo tenga 0,01, ¿vale? En ese caso no va a pasar nada, porque es 0,01, pero en el caso que sean 0,02, tú ponte que ya la línea no se puede partir en un número entero, tal igual. No va a pasar nada porque automáticamente ANSYS va a seleccionar lo más próximo, pero si simplemente le decimos, bueno, pues esa línea pártemela en 100 trozos, me la parte en 100 trozos, que es una barbaridad, cuanto más trozos pongamos, por decirlo así, va a tardar más en calcular el problema, porque claro, está dividiendo esa barra en la que después el software tiene que calcular todas las interacciones que hay en esas 100 particiones. Si selecciona una partición va a ser más rápido que 100, pero los resultados van a ser menos exactos. Así que la gracia de esta parte consiste en que nosotros sepamos qué grado de exactitud necesitamos para resolver el problema. Oye, si quiero los desplazamientos entre si yo pongo 5 particiones, dependiendo de la longitud de la barra, o 10 particiones, la diferencia no va a ser tanta comparado con poner 1000. Es decir, sí, va a tener 1000 más exactitud, pero es que a lo mejor el programa se pega X tiempo calculando dependiendo del tipo de equipo que tengamos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, 4 particiones que va a ir de sobra, porque de momento no va a calcular nada. Aún así, 4 particiones va a ir de sobra. Y ya está. Aquí no seleccionamos nada más, ¿vale? Le decimos que OK. Vemos que se nos han partido los elementos, ¿vale? En 4 trozos, o sea, el elemento en 4 trozos. Y ya estamos en disposición de crear, de mallar el sistema. En este caso el sistema es una sola barra. Cuando veamos el ejercicio vamos a ver que es más que una barra. Pero, bueno, o sea, cuando son más barras me quiero referir que es más rápido, entre comillas, de no ir uno por uno.
Cuando le damos a mallar, que esta va a ser sí que va a ser el paso final, simplemente podemos de nuevo seleccionar qué tipo de mallado queremos o qué tipo de elementos queremos seleccionar para mallar. Nosotros vamos a decirle que las líneas, ¿vale? Tenemos la opción de picar todas, como siempre, pero si no queremos picar todas, pues vamos una por una. Cuando son muchas, pues es un poquito coñazo. Evidentemente, si vamos una por una, pero podemos la opción de picar todas. Nosotros, como solo son 4, o sea, solo son una, mejor dicho, seleccionamos una, ¿vale? Le damos OK y vemos que ya el elemento se nos ha mallado. Ya nos aparece aquí en el plano elemento. Es decir, ya tengo el elemento mallado como tal. Ahora vamos a comprobar si realmente está orientado como yo quería. Porque yo voy a tener unas cargas, por ejemplo, una carga puntual o una carga de presión, una carga distribuida a lo largo de la barra X, pero con direccionalidad y hacia abajo, ¿vale? Y negativa. Pues bueno, vamos a comprobarlo. Como otra vez, hay que darle a Plot Control, Style, Fusion Shape y decimos que nos dibuje ese elemento, ¿vale? Que en el display. Y ahora vemos, vamos a comprobar si lo hemos hecho bien. Y vemos que sí, que realmente tenemos la viga orientada de la manera que nosotros queremos, es decir, con el eje Y y con el eje, o sea, con el eje X longitudinal y que donde coloquemos la carga va a ser en el eje Y hacia abajo, por tanto, estamos empleando el eje fuerte que de la barra, que es el eje Y. Así que nada, como podéis comprobar cuando uséis ambos elementos, esta forma, o sea, ambas opciones, esta forma de crear un mallado es mucho más rápido, sobre todo cuando tenemos muchas barras y que realmente es más útil porque nos permite orientar o sea, orientar la viga de la manera correcta, porque a lo mejor en este caso nosotros tenemos unas cargas que van a ser unas cargas cortantes, bueno, van a ser una carga cortante, pero si a lo mejor tuviéramos una carga, por ejemplo, lateral, pues a lo mejor nos interesa que esos cortantes vengan con la viga tumbada en vez de con la viga para arriba. ¿Por qué? Porque siempre nos va a interesar emplear lo que es el eje fuerte de esa sección, ¿vale? Como veis, mucho más sencillo, a mi gusto. Sí que tiene más pasos, pero no son pasos nada complicados. Es más sencillo, es más útil, porque eso nos permite orientar la sección. Y sobre todo a la hora de trabajar y eliminar problemas, cuando queramos verificar la solución, nos hemos dado cuenta de que con la otro método es posible que no hayamos orientado bien la viga porque la orientación por defecto no me interesa, es más difícil de cambiarlo y con esto es mucho más sencillo. Así que nada, espero que haya servido, ¿vale? Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en los comentarios. En los siguientes vídeos veremos cómo crear esto mediante programación, ¿vale? Es mucho más sencillo y a la hora de hacer mucho más líneas es más fácil, ¿vale? Y también veremos varios ejercicios, ¿vale? Sobre todo tengo en mente pensado, o sea, tengo en mente, por ejemplo, para este tipo de secciones, pues, ¿qué pasaría si estuviera empotrado, si estuviera bien empotrado? Podemos ver la interacción que existe entre el número de divisiones y la exactitud del resultado. Pero si queréis ver un ejercicio en particular, pues yo me podéis poner por los comentarios por correo. También intentaré solucionarlo, o si es interesante, incluso grabar un vídeo para que todos solucionemos estas dudas. Y así que nada, en los siguientes vídeos veremos unos ejemplos ya un poquito más de cálculo y espero que os sirva. Así que cualquier cosa me lo podéis poner en los comentarios. Nada, muchas gracias por ver el vídeo. Os agradecería que si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal y que lo compartáis con vuestros amigos y compañeros. Un saludo. Hasta luego.